Sí, bueno, gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra escuela dominical en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí ya para comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias. Usted que está ahí en YouTube también, en Facebook, nos puede acompañar también. Así que vamos a comenzar en esta mañana. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos toma nuestra mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Así que vamos a comenzar en esta mañana abriendo nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 3, los versículos 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, te exaltamos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos, rogándote, Señor, que tú hables a tu pueblo, que tú te glorifiques en nosotros, tanto en este momento en la escuela dominical como más tarde, Señor, en el mensaje que tú has preparado para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, habla en nuestro corazón, despierta tu iglesia, Señor, y permite que seamos edificados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, pues el bautismo en agua constituye una prueba de la obediencia del creyente hacia Dios. Parte de esto lo vimos la semana pasada, ¿sí? Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, y el propio Señor Jesucristo se bautizó también en obediencia al Padre. Esto lo acabamos de leer, ¿sí? Y me llama la atención cómo Dios llama al Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, y dice: en quien tengo complacencia. Esto es algo interesante, hermanos, porque vemos cómo Dios se complace en la obediencia de su Hijo, en la obediencia de sus hijos, de cada uno de nosotros. Dios se complace en nuestra obediencia más que en cualquier otra cosa. Y lo que vemos aquí es que Jesús, en obediencia al Padre, baja a las aguas bautismales. Entonces, el propio Señor Jesucristo nos ordena que debemos bautizarnos, que nos bauticemos para estar en obediencia al Padre, para obedecer a Dios. Es un mandamiento de parte de Dios. Ahora, esto es un mandamiento que Dios establece y que el Señor Jesucristo participa también de él. Por eso decimos que el bautismo en agua es un sacramento. Entonces, si el propio Señor Jesucristo se bautiza también y lo ordena para todo aquel que crea en su nombre. El bautismo en agua no es algo que se le ocurrió a Juan el Bautista, no es algo que se le ocurrió al pastor Martín Santana, no es algo que se le ocurrió al pastor, llámese como se llame. El bautismo en agua es una ordenanza de parte de Dios. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese qué tremendo está esto, porque Jesús, antes de dar esta orden, Él asume toda la autoridad y dice: toda potestad, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, esto es un mandamiento que Jesús hace porque tiene autoridad para hacerlo, para ordenar. ¿Me expliqué?
Él tiene la autoridad para ordenar y por eso ordena, no es una sugerencia. Y esto es algo que tenemos que entender, no es una opción, es una orden de parte de Dios. Entonces, aquí lo que hemos visto, lo que dijimos la semana pasada, es que todo creyente, todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, tiene la responsabilidad delante de Dios, tiene la obligación delante de Dios de ser bautizado en agua. ¿Sí? Tiene que ser bautizado en agua. Dice la palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahora, al decir Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, con el fin de ser una persona bautizada, una señal de su comunión con Él y en su muerte y resurrección, una señal externa es el bautismo en agua. ¿Sí? Jesús lo instituye, Jesús lo ordena cuando dice vayan y hagan discípulos, pero también lo ordena cuando dice el que creyere y fuere bautizado. Ahora, aquí tenemos que hacer la aclaración. Lo hicimos la semana pasada, la volvemos a hacer hoy. No por ser bautizados somos salvos, somos bautizados porque somos salvos. No sé si me expliqué. Yo no voy a ser salvo si me bautizo o no. Hay mucha gente que es bautizada. De hecho, a mí me bautizaron cuando tenía como, no sé, 2 o 3 meses de vida, a lo mejor más, a lo mejor menos, ni me acuerdo. Pero viví por mucho tiempo alejado de Dios. Quiere decir que ese bautismo no funciona para ser salvo. Ahora, yo me puedo bautizar ya de adulto, como cualquier cristiano normal, pero no por ser bautizado voy a ser salvo. Yo tengo que ser salvo antes de ser bautizado. Tengo que ser salvo para ser bautizado. La semana pasada hablamos de 3 requisitos indispensables para ser salvos. ¿Sí? Ok, entonces, ahorita lo voy a mencionar nuevamente como repaso. Pero para la persona bautizada, el bautismo es una señal de su comunión con Él, es decir, con Dios, ¿sí? En su muerte y su resurrección. Es una señal externa de estar injertado de manera interna con Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, ¿sí? El bautismo es una señal externa de nuestra fe. Dijimos la semana pasada que había 3 requisitos indispensables, Dios les bendiga, pueden sentarse, indispensables para que una persona sea bautizada. ¿Se acuerdan cuáles eran? Tiene que saber lo que está haciendo, tiene que tener fe. A ver, uno por uno. ¿Qué eran? Tiene que saber lo que está haciendo. Tiene que saber lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo vimos con el ejemplo del etíope? ¿Se acuerdan? Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8. ¿Vale? El que bautizó Felipe. Hechos 8. ¿Qué dice? Vamos a ver. Hechos 8:30. Hechos 8:30. Primer requisito indispensable para que una persona pueda ser bautizada. ¿Cuál es? 8:30. ¿Qué dice? Dice, acudiendo Felipe, los 2 que veía el profeta Isaías, pero entienden lo que hace, lo que lee. ¿Pero entiendes lo que lees? O sea, para que yo pueda ser bautizado, yo tengo que entender lo que está pasando. Yo tengo que saber lo que voy a hacer. Tengo que saber lo que implica ser bautizado. Por ejemplo, si yo llevo a mi hijo a los 8 días de nacido, al año de nacido, a bautizarlo, si yo le pregunto a ese niño, ¿entiendes lo que vamos a hacer contigo? ¿Qué me va a hacer el niño? Si ya habla, puede ser que diga cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero no me va a saber de explicar lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué edad tendrá Misael, hija, el niño de la hermana Luz? ¿2 años? ¿3? Si usted le pregunta si entiende lo que lee o si entiende lo que va a pasar, lo que está pasando en ese momento, pues ese niño le va a soltar una taravilla de palabras, pero no le va a saber decir qué está pasando, no va a entender. Por eso los niños no se bautizan, porque no entienden lo que está pasando, no entienden lo que está sucediendo. Aquí Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees?
Y era un adulto. Era un adulto que iba en un carro, era un funcionario de gobierno, nada más imagínense. O sea, se supone, aunque ya ahora últimamente en nuestras elecciones nos damos cuenta que no siempre, pero se supone que un candidato o que una persona debe de estar preparada intelectualmente, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Escolarmente, no sé no recuerdo la palabra, pero tiene que ser preparada. ¿Me explico? Y ahorita como están las cosas de nuestro Mexicalpan de las Tunas, como que no es así. Pero se supone que debiera ser una persona preparada para estar en el gobierno. Este era un funcionario de la reina de Candace. ¿Sí? Un funcionario etíope. Entonces una persona que era culta, que leía, es más, iba leyendo al profeta Isaías. Isaías escribió en hebreo. O sea, él conocía la lengua hebrea. Iba leyendo al profeta Isaías. Pero se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Ahora, él sabía lo que iba leyendo porque leía al profeta Isaías. Y le dice, ¿aquí habla de él o habla de algún otro? O sea, sabía lo que estaba leyendo, pero no entendía lo que estaba leyendo. ¿Sí me expliqué? Entonces llega Felipe y dice, ¿entiendes? ¿Sabes lo que vas a hacer? Primer requisito para ser bautizado. Tienes que entender lo que está pasando. Número 2, versículos 35 y 37, ¿qué dice? 8, 35 y 37. Abriendo su boca, comenzando de esta escritura, y anunció el evangelio de Jesús. Ok, entonces Felipe comenzó a hablar, comenzando desde esta escritura, desde el profeta Isaías, ¿sí? Comienza a hablarle del evangelio de Jesucristo, a partir de ahí, ¿sí? Ok, ¿qué más? 35 al 34. Al 37. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De ti mismo o de alguno? ¿Se fijan cómo iba leyendo Isaías, pero no sabía de quién? Ajá, no entendía. ¿Qué más? Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué tiene que yo sea bautizado? Ok, fíjense bien. Ahí vamos a encontrar ahorita otro requisito, ¿sí? Pero vamos al versículo al 37. ¿Qué dice el versículo 37? Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. A ver, pregúntele a Misael otra vez. 3 años. ¿Crees en el que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Lo crees de todo corazón? Entonces, pregunto, ¿podemos bautizar a un bebé que no entiende lo que está pasando y que no puede declarar con su boca? Romanos capítulo, ¿qué es? 8, que dice que si confesares con tu boca, Romanos creo que es 10, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Déjeme ver, se me hace Romanos 10. Déjeme ver. No recuerdo, es Romanos donde que dice, porque con la boca se confiesa para preparación se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es Romanos, pero no recuerdo si la cita. Bueno, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, gracias hermana, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un niño de 3 años puede confesar que Jesús es el Señor. A lo mejor sí es muy parlanchín, sí, pero ¿lo entenderá? ¿Cuál fue el primer requisito? Entender.
¿Sí? Ese fue el primer requisito. A lo mejor el niño sí puede decir, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, ¿lo entenderá? ¿Sabrá de qué se trata lo que está diciendo? Pues ya de adulto puede leer la Biblia y no entender. Sí, ya de adulto a veces no entendemos. Ok, entonces un niño pequeño lo entenderá. No, no lo entiende. Ahora, un niño pequeño puede confesar con sus labios que Jesús es el Señor. Ok, puede ser que sí, pero que lo entienda es otra cosa. ¿Sí? Ok. Entonces, versículo 37 de Juan, ¿qué dimos? Hechos. Hechos 8:37, ¿qué dice? Ya lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice 8:37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ya entendiste, ¿ahora lo crees? Sí, o sea, estamos hablando de 3 requisitos que son indispensables para que una persona pueda bajar las aguas bautismales. O sea, yo no puedo traer a un bebé a las aguas bautismales si el bebé no entiende lo que está pasando y si el bebé no cree en lo que va a pasar. ¿Sí me explico? Fíjense lo que Felipe le dice, si crees de todo corazón. Es que mis papás sí creen, sí, pero tus papás no se van a bautizar, que no ser bautizado vas a ser tú. Pastor, pero aquí dice en el versículo San Mateo 19, 14, pero Jesús dijo que cada uno me dirá a mí, no se me olvida esto, que tal vez es el reino de los cielos. Ok, pregunto, ¿ese versículo nos autoriza a bautizar a los niños? No. Ahí lo que está diciendo es que no se nos impida, o sea, que no le impidamos venir a Él. No que los bauticemos. ¿Sí me explico? Podemos impedir que nuestros hijos vengan a Jesús a través de nuestro ejemplo. Podemos impedir que nuestros hijos vengan a Jesús a través de no hablarles la palabra de Dios. Cuando no les hablamos la palabra, impedimos que vengan a Jesús. De eso está hablando Él. O sea, háblenles la palabra. Déjenlos que vengan. No les impidan venir a los cultos. Tráiganlos a los cultos. De eso está hablando. Pero cuando hablamos del bautismo, yo no puedo traer a un niño a bautizarlo porque el niño ni sabe ni entiende. ¿Me explico? Ahora, ya supo, ya entendió, ¿lo cree? ¿Lo cree de verdad? Porque a lo mejor, miren, a veces hay personas que saben que en la Biblia está la verdad. Saben que en la Biblia está la verdad, ¿la leen? Pero saben que en la Biblia está la verdad. ¿Me explico? O sea, si a veces como adultos no lo hacemos, ahora un niño. Pues quizás sí lo creerá, pero no lo entenderá, no lo comprenderá. Ahora. Porque decía un científico, decía, al niño si tú le dices que está feo, se lo cree. Si tú le dices que está bonito, se lo cree. Lo que tú le enseñes al niño desde chiquito lo va a creer. Pero la diferencia del niño es que lo comprenda, lo que es la salvación. Es lo que estamos hablando, 3 requisitos indispensables. O sea, si falta uno, no podemos bautizarlo. Es como todos conocemos que estamos hechos de células, pero pocos conocen cómo está hecha una célula. Ajá, pero cómo funciona una célula. Entonces, aquí la cosa son tres cosas bien indispensables por las cuales no bautizamos niños. Primero, porque no entienden. Segundo, primero porque no saben. Segundo, porque no entienden. Tercero, la tercera cuestión, versículo 36, ¿qué dice? 36. Tener fe, creer. Tener fe, o sea, creérselo, no solo saberlo. Bueno, ya de eso estamos hablando, de la fe, de creerlo, ¿sí? Ahora, acuérdense que aquí hay 2 cosas importantes en cuanto Querer. sí, es ese. El que sea voluntario. Si no es voluntario, su bautismo no tiene ningún valor. Pregunta a los niños pequeños de brazos que van a los de 5, 6, 7 años que van y bautizan, a veces ya ven grandulones, les preguntan si quieren. Ahí tiene que obrar la fe grande también. Por supuesto, o sea, si por ejemplo aquí hay gente grande que ya es salva y que no se ha bautizado, les hemos preguntado y no han querido.
sus razones tendrán, pero ya vimos que eso es desobediencia. Eso es desobediencia. ¿Por qué? Porque hay una orden. El bautismo es un sacramento. Ya explicamos lo que es un sacramento. ¿Sí? Ya lo explicamos. Es un mandamiento santo. Quiere decir que tiene un origen divino. No es un mandamiento que se le ocurrió al pastor. De decir, ahora te tocó bautizarse. No. Es una orden que Dios da. Por eso es un sacramento. Entonces, volviendo al bautismo infantil, no bautizamos niños pequeños, porque a un niño pequeño usted lo trae en los brazos y lo echa de cabeza en la pila o como le hagan y ya. Pero al niño no le preguntaron. ¿Me explico? El niño no dijo, sí, yo sí me quiero bautizar. No dijo eso. Si le preguntaron al niño, a lo mejor lo más que pudo haber dicho el niño fue ¡Mua! ¡Mua! ¿Sí o no? Pero que el niño no tiene capacidad todavía de hablar, mucho menos de tomar decisiones. Aquí no se trata como allá en el mundo, hermanos, que no pueden, a un chamaquito de 15 años acuchilló a una compañera de clases, no lo pueden juzgar porque tiene 15 años. Pero si tuviera 5 o 6 años, sí puede decidir si es hombre o mujer. Aquí no es así, hermanos. Aquí si el niño no puede hablar, no se le puede preguntar, no se puede bautizar. ¿Me explico? Tenemos que cumplir esos 3 requisitos que son indispensables. Tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe consta de 2 cosas importantes. Número 1, ¿qué es lo que creo? Primero, ¿creo o no creo? Y segundo, ¿qué es lo que creo? Por supuesto, esa es la acción, ese es el verbo, el tener convicción. Tener es un verbo, ese es el verbo, yo creo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que creo? Porque acuérdense que Jesús dijo en Juan 8:37, si mal no me acuerdo, o 7:37, dice, si alguno tiene sed, 7:37 debe ser, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, no es nada más de creer en Jesús y ya. Hay que creer como dice la Escritura. ¿Sí me explico? Entonces, ahí entra el entendimiento. O sea, yo creo, pero ¿qué es lo que creo? Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Pues en realidad es una misma cosa. La fe es la acción de creer. ¿Sí? Pero la cosa es, ¿qué es lo que creo? ¿En qué tengo fe? Porque mucha gente va a decir, pues yo tengo fe en las aspirinas. Le tengo mucha fe a las aspirinas. ¿No se ha tocado? Yo le tengo fe a tal doctor, es bien bueno ese doctor. Yo le tengo fe a, no sé, ¿vale? Al candidato. ¿Por qué votamos? ¿Por qué vamos y votamos por alguien? Porque le creímos. ¿Verdad? Bueno, yo ya no les creo, pero de todas maneras yo no quiero votar. Pero la cosa es, hermanos, que por eso les damos nuestro voto. De hecho, se llama voto de confianza. ¿Sí? Porque confiamos en que van a cumplir, que nos van a poner un puente, se los creemos y votamos, ¿verdad? Porque nos van a poner una banda transportadora de la esquina aquí para que no, y se las creemos, les firmamos, les damos el... Bueno, en fin. Hablemos de cosas tristes. La cosa es, hermanos, entonces, que hay 3 requisitos indispensables para que una persona pueda ser bautizada. ¿Sí? Primero, entender, saber lo que estamos haciendo. Segundo, creerlo, tener fe. ¿En qué vamos a tener fe? ¿En qué debemos tener fe? En que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, en que Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Esa es la fe que vale. Bueno, aquí dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no sabemos. Exactamente. Entonces, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Cuando no lo vi, yo lo creo. Y la fe. Esa es la fe. Esa es la fe. Usted no vio a Jesús perdonándole sus pecados, ¿o sí? No. O sea, no se paró Jesús enfrente y usted dijo, yo te perdono. O sea, usted lo cree por fe. Esa es la fe, la certeza de lo que esperamos. Que el día que, y la convicción de lo que no vemos. O sea, yo espero que cuando yo me presente delante de Dios, me dé entrada al cielo porque fui perdonado. Esa es mi esperanza. Cuando no veo el cielo, para explicarle a la hermana, que no vemos más allá del tercer cielo, pero creemos que allá está Jesucristo sentado a la diestra
certeza de Dios Padre. No lo veo, pero lo creo. Ajá, es la certeza de lo que espero. O sea, yo estoy seguro de que un día voy a entrar a la presencia de Dios. Eso es una esperanza. Amén. Esa es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de que fui perdonado. No vi a Jesús perdonándome. No vi a Jesús muerto en la cruz, pagando por mis pecados, pero lo creo. Estoy convencido de eso. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Ok. Entonces el orden es oír el Evangelio. Oír el Evangelio. Creer a la verdad que se nos revela en el Evangelio. ¿Sí? Creer al Evangelio. Primero es oírlo, entenderlo y luego creerlo. Creerlo. Y una vez que lo creo, entonces voluntariamente tomo la decisión de bajar a las aguas bautismales. Voluntariamente decido bautizarme. ¿Sí? Y entonces dice la palabra del Señor, versículo 38, dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Sí? ¿Cuándo le bautizó? Cuando creyó, cuando entendió, cuando creyó y cuando tomó la decisión de ser bautizado. ¿Sí? Fíjense que Felipe no llegó y lo metió al agua, y luego ya le explicó. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? A veces como pastores cometemos el error. Nos emocionamos a la hora de los bautizos, ¿verdad? Y si alguien más se quiere bautizar, vengan. No, ese es un error, hermanos. Ese es un error. A veces lo cometemos porque nos emocionamos, ¿verdad? Nos emocionamos. Y a veces el error lo comete el pastor, y a veces el error lo comete la oveja, y a veces el error lo cometen los dos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Ok. En cuanto a la fórmula bautismal, hermanos, ¿cuál es la fórmula bautismal? ¿Cuál es la buena? Porque hay dos. ¿Cuál es? En el nombre del Padre, En el nombre del Padre. del Hijo y del Espíritu. Esa es la fórmula bautismal. Mateo capítulo 28. Sí. Versículo 19. Bueno, desde el 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Y esa "y" que está ahí hace esa separación entre las tres personas distintas, pero es un solo Dios. Pastor, una pregunta. En mis tiempos de adolescente, cuando una persona creía que era bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es porque estaba seguro esa persona que es salva y que ha creído. Entonces, las personas que no son bautizadas y que no gustan el bautismo, es porque aún no están. Puede haber muchas razones. Esa puede ser una. Porque es un privilegio y es un mandato del Señor. Se llama bautizado, o sea, él lo ve, es un sacramento, es como la Santa Cena, es un sacramento de comunión directa con Dios. O sea, si yo desprecio la Santa Cena, lo tomo un poco, o tengo un poco de lo que es el bautismo, entonces realmente esto es interesante. Sí, de hecho, ahí son cuestiones ya muy personales de cada quien. Pero sí tenemos que ser bien claros en esto. Si usted no se bautiza porque no quiere bautizarse, está en desobediencia. Está en desobediencia. Y volviendo al bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué cosa? Complacencia. Entonces, ¿queremos complacer a Dios o no? Ahora, algo que yo sé también es que es importante que todos busquemos la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en lengua. Cosa que hoy en día muchas iglesias de toda clase, de todo rango, digamos, no buscan. E inclusive mucha gente le da la vuelta por no sé qué piensan, no sé qué piensan de la vida. Entonces, no tiene experiencia. Por ejemplo, si yo creo que Dios sana y no he visto en una sanidad, entonces
compruebo en mí mismo de que Cristo sana. O sea, por ejemplo, yo no veo una lámpara encendida, pero estoy seguro que si llego y aprieto un botón, hay que prender la lámpara, esa es la escritura. Lo que se ve lo puedo experimentar porque se cumple. Pero si no busco el cumplimiento de prender esa lámpara, voy a estar a oscuras. Espiritualmente igual. Si no busco el bautismo del Espíritu Santo en mi vida y ruego al Señor que lo haga, es una persona que sé que está el apagador, pero no hago por prenderlo para que se alumbre. Sí, repito, son cuestiones muy personales. Ahora, también tiene mucho que ver la doctrina que se vierta en tal o cual lugar. ¿Sí me explico? Ahora, por ejemplo, una vez llegó una persona ahí al Trono de Gracia, llegó una persona una vez, y también hicimos la invitación a los que quisieran bautizarse, y esta persona no quiso bautizarse. Ahora, ¿por qué no se quiso bautizar? Resulta que las personas que lo habían llevado al templo, que lo habían acompañado al templo, que lo habían evangelizado, le dijeron que no se bautizara, que porque iba a tener que empezar a diezmar y porque ya no iba a poder visitar otras iglesias. Entonces ahí tiene mucho que ver, ahí ya fue una cuestión doctrinal, ¿sí me explico? De la cual nosotros nos dimos cuenta ya después. No tiene un compromiso, ¿verdad? También otro joven que le pidió a un pastor que lo bautizara, el pastor dijo que no, y se fue a otra iglesia. Y ahí el pastor le dijo, pues tienes que cumplir con, si crees en Jesús, sí, tienes que cumplir con estos requisitos, necesito que estés viniendo al templo, y en tanto tiempo se lo bautizaron, y se fue al mundo después de haber sido bautizado. Un joven alto, Javier, que se llama. Y después de los casos, mucha gente no quiere tomar el paso. O sea, a mí, conmigo en mi caso me fue claro, mira, ahí te va. ¿Piensas regresarte al mundo? ¿Andar en el mundo? No. ¿Algún día agarrar un vicio? ¿No los has tenido? ¿No has fumado? ¿No has tomado? ¿No has esto? ¿Algún día piensas llegar a tenerlos? Claro que no. Entonces, si hay convicción en ti, ¿qué te impide ser bautizado? Fue cuando tomé el paso. Volvemos a los requisitos. Los requisitos que Creerlo, tener la convicción. Lo que dice usted exactamente bien. Tener la convicción. Ahora, hay gente que por diversas razones no se bautiza. A mí me tocó bautizar a una persona que estaba en silla de ruedas y tenía una plancha una placa de metálica en la cabeza, ¿te acuerdas, hermano? Y de hecho, fíjense, hay una situación porque el día que íbamos a tener los bautizos hizo un friazo, pero un friazo. Y el hermano con el frío siempre andaba con un gorrito siempre, porque con el frío le dolía mucho su cabeza por la placa de metal que traía. Entonces decidimos suspender los bautizos ese día. Incluso íbamos a hacerlos junto con los de Getsemaní. Y me habla el pastor por teléfono temprano y me dice, ¿sabes qué, Martín? Porque yo voy a suspender, dijo, porque está haciendo mucho frío y los hermanos pues, no se va a disfrutar el bautismo. No, pues yo hablé por teléfono a los hermanos porque pues, yo estaba aquí en la UP, en la San Jorge, y la iglesia estaba hasta Vivía del Prado. Y llamé por teléfono y le dije a los hermanos, ¿saben qué? Pues se va a suspender los bautizos porque pues, no se puede por el clima. O sea, el hermano, no les dije del hermano, pero obviamente pues, el clima no estaba para eso. Al ratito me empezaron a marcar, a reclamarme, porque ¿por qué no se van a hacer los bautizos? Bueno, la cosa es que los suspendimos, los hicimos después, y cuando los hicimos, pues el hermano entró a las aguas bautismales con su silla de ruedas y con su placa de metal, entró a las aguas bautismales y no estaba muy calentito que llegamos. Creo que todavía estaba hasta lloviendo cuando llegamos al... Se hizo un solecito, pero precioso, y estuvimos solos en el balneario como hasta las 3 de la tarde. Como hasta las 12 lunes, sí, porque comimos y fue cuando empezó a llegar la gente. Entonces, pero así estuvo, o sea, él tenía la convicción. ¿Me explico? Tenía la convicción. Ya después sucedió esto de este otro muchacho, que ahorita, pues, de hecho anda en el mundo. Pero bueno. Entonces, la fórmula bautismal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la fórmula que Jesús nos da. En este caso existe una aparente contradicción, hermanos, porque Jesús nos ordena bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y sin embargo, vemos en algunos pasajes de la Escritura que los apóstoles aparentemente bautizaban en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, ¿qué dice?
mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pregunto, si la fórmula bautismal que Jesús da, aparentemente, digo aparentemente, escuche esa palabra, aparentemente, pareciera que Pedro la cambia, ¿en qué podemos basarnos nosotros para decir que no fue un cambio? Es que Pedro les decía a los judíos, y los judíos creían en el Padre, en el Espíritu, pero no creían en Jesús. Esa es una buena razón. No creían en Jesús. Y los gentiles, cuando va y se presenta el plan de salvación a los gentiles, por eso les dice que se bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los gentiles, cuando vivíamos, que no éramos cristianos, creíamos en otros dioses, no conocíamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Espíritu Santo y a Jesucristo quizás en películas. Pero esa es la diferencia cuando se les habla a los judíos creen en Dios, pero no creyeron en Jesucristo, y a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Esa es la diferencia. Por eso muchos se complican ahí. Oye, tú estás mal porque te bautizas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, aquí va. Y de los que bautizan solamente en el nombre de Jesús, que piensan que nosotros estamos mal. O viceversa, que nosotros pensamos que ellos están mal. Ok. Está muy bien su argumento, hermana, pero la cita que leímos está en Hechos 10, 48. Y aquí va, esto es parte de la enseñanza, que nos den en mole aquí pensando y rascándole a la Biblia. Estamos hablando de un gentil. Mandó bautizar gentiles. Entonces, ese argumento de que Pedro estaba hablando a judíos, aquí se cae. Porque no eran judíos, eran gentiles. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Era un centurión, no era un judío. Era un romano, gentil. ¿Por qué Pedro manda bautizarle en el nombre de Jesús? Aquí ciertamente los judíos rechazaron a Jesús, y es un fuerte argumento cuando hablamos del bautismo hacia los judíos, pero aquí estamos hablando de un gentil. Vamos a pensarla, vamos a sacarnos sangre del cerebro. Piadoso y temeroso de Dios por Sí. toda su casa. O sea, Sí. había de parte de Dios en Cornelio. Sí. Era piadoso, Sí. era temeroso. Correcto, de Dios, todo eso es con la correcto. fe, con la Todo eso es fe. correcto. Pero volvemos al argumento. En este caso es un gentil. O sea, ese argumento de que estamos hablando de bautizar judíos se nos cae inmediatamente, porque este hombre no era judío, era gentil. Ahí el argumento inmediatamente se nos cae, por muy temeroso de Dios que fuera, se nos cae. Entonces, ¿por qué Pedro dice, bautícenos en el nombre de Jesús? Por esto. Fíjense bien, ¿dónde estamos? El capítulo 10, ¿qué les dije? ¿Versículo qué? 48. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es la base de nuestro argumento para decir que Pedro no está cambiando la fórmula bautismal? La base está en la palabra, ahí les va, ojo, en la segunda palabra del versículo. Pensando y entendiendo que la letra Y forma una sola palabra en este versículo. Y en la segunda palabra dice, mandó. Esa palabra, esa sola palabra, hermanos. Por eso les digo, ojo al detalle. La Biblia está llena de detalles que nos abren un abanico de posibilidades tremendo. ¿Sí? Esa sola palabra, mandó, nos da la razón de por qué en el nombre de Jesús. ¿Sí? Fíjense bien, ahí les va. Se los voy a leer de esta manera. Quiten el versículo, por esta ocasión solamente, la palabra bautizables. Háganle un paréntesis ahí.
hágale una casilla como si fuera una partitura. ¿Sí? Si omitimos la palabra bautizarles, la palabra nos dice, y mandó en el nombre de Jesús. Y mandó en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué mandó? Bautizarles. ¿En cuál nombre que dio Jesús? ¿En cuál fórmula? En la que Jesús dio. ¿Me explico? Aquí la clave es esa palabra mandó. Acuérdense que les he dicho los detalles, los pequeños detalles. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Los pequeños detalles, hermanos. Esos pequeños detalles son los que nos abren el panorama. Pedro no cambió la fórmula, mandó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Pedro sabía que la autoridad que tenía no era propia. ¿De quién era? ¿Se acuerdan cuando vienen Ananías y Zafira? Que traen aquella ofrenda fraudulenta. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que mintieses a quién? ¿A los apóstoles? ¿A la iglesia? ¿A quién? Al Espíritu Santo, a Dios. Entonces Pedro estaba consciente de que la autoridad pastoral, de que la autoridad apostólica que tenía no era propia, era de parte de Jesús. Por eso dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Por eso dice, mandó. ¿Cómo sabía Pedro que ya Pues por el Espíritu Santo. Pero aquí la cosa es esta. Mandó. ¿Con qué autoridad me mandas? ¿Con qué autoridad me mandas? Entonces aquí no es malo bautizarlos como hay unos de aquí de doctrina que bautizan solamente en el nombre de Jesús. No, sí hay un error ahí, hermano. Sí hay un error ahí. Porque Pedro no cambió la fórmula. Pedro mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Por eso repito, tomemos la palabra bautizarlos y vamos a ponerla después del nombre del Señor Jesucristo. Dice, si lo ponemos así, dice, y mandó en el nombre del Señor Jesucristo bautizarles. Punto. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. ¿Sí me expliqué? ¿Cómo está la cosa? Pedro manda en el nombre del Señor Jesucristo bautizar a Cornelio y a su familia, a los suyos. O sea, mandó con la autoridad de Jesús, mandó que les bautizase solamente en el nombre de Jesús. Exactamente. Eso es lo que yo le entiendo a usted. Exactamente. Eso es lo que estamos tratando de Entonces, explicar. este texto, los que bautizan solamente en el nombre de Jesús, lo agarran literal este texto. Bautízalos en el nombre de Jesús. Sí, aquí la clave está, hermanos, en el significado de la frase en el nombre de. Es como decirle, en el nombre de Jesús ya cállate. Por ejemplo. Por ejemplo. O por ejemplo, que llegas a un Oxxo, oiga, vengo de parte de, ¿cómo se llama? ¿De trabaja? De Tecnoval, vengo de Tecnoval. ¿En qué nombre vienes? De Tecnoval. ¿Qué vas a hacer? ¿A retirar dinero o a entregar dinero? ¿Con qué autoridad te lo llevas? ¿Sí lo explico? O sea, si yo voy al mismo Oxxo que bebe y voy así vestido de como voy, o a lo mejor en short y pantuflas, y voy y le, oiga, vengo a retirar el dinero, ¿qué me van a decir? Te mandan A lo mejor no me dicen nada, a lo mejor no me sientan en la caja. Pero cuando yo llevo un respaldo, en el caso de Vera, que trabaja en esto, lleva un respaldo y una identificación que lo identifica como parte de un grupo autorizado a hacer esos retiros. ¿Me explico? Sí. Pedro utiliza el nombre de Jesucristo para identificar la autoridad que tiene él mismo de parte de Dios para mandar bautizarles. Ajá. O sea, y lo vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos. Lo vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos, cómo se utiliza el nombre de Jesús como base autoritaria, escuchen lo que estoy diciendo, o como base de autoridad para bautizar, o para enseñar, o para echar fuera demonios. ¿Sí lo expliqué? Amén. Entonces aquí la clave de todo, hermanos, está en esa frase, en el nombre de, que en realidad significa la autoridad para hacer algo en representación y por la autoridad de otra persona. Y esas personas a las cuales Él les mandó a que bautizasen, realmente bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Porque esa era la fórmula que Jesús dio. Ahora, suponiendo que Pedro se revela y dice, no, yo no voy a bautizar más en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿quién tiene mayor autoridad, Pedro o Jesús? Por ejemplo, aquí en Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de quién, de Jesucristo. Ahí anda dijo Jesús. Y por el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero fíjate cómo dice, arrepentidos, ¿no dice primero? Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de usted. El compromiso, de que está ahí la decisión, la seguridad de que efectivamente lo he recibido. Sí, ahora aquí la cosa es esta, fíjense bien. Pedro predicó primero. Luego los varones compungidos le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Pero primero Pedro predicó. Amén. O sea, les habló el evangelio. Ellos lo escucharon, lo entendieron, lo creyeron y preguntaron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pedro les dice, arrepiéntanse. O sea, ¿por qué? Porque ya habían oído, ya habían entendido, arrepiéntanse y bautícense, obedezcan, den testimonio de obediencia. ¿Sí me explico? Y recibiréis, dice, para perdón de pecado. Pregunto, ¿el bautismo perdona pecados? ¿Es lo que Pedro está diciendo ahí? Entonces, ¿qué está diciendo? Porque dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. No. No, primero dijo, arrepiéntanse. ¿Sí? Y luego el bautismo viene después. ¿En qué momento llega el perdón de los pecados? ¿En el momento que me arrepiento y pido perdón? ¿O en el momento que me bautizo? Cuando pido perdón. Cuando he creído en el evangelio, cuando he reconocido mis pecados, me arrepiento de ellos, en ese momento el perdón se da. El bautismo viene después. En agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no termino de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Sí, yo bautizo dice ahí para arrepentimiento, o sea, está hablando ahí de confesión, porque primero dice que venían y confesaban sus pecados. Cuando esos pecados usted está arrepentido de lo que está haciendo, Y ya viene el bautismo después. es lo mismo que se dice. Ok, entonces, ¿qué me quedé? Descansamos nuestra esperanza y confianza en la autoridad mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, que ordenó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí descansa nuestra esperanza, ahí descansa nuestra confianza. Y en la doctrina bíblica de la Santísima Trinidad, creemos en un solo Dios, en tres diferentes personas. Génesis 1:26, ¿qué dice? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que mueren los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, entonces dijo Dios, dijo, singular. Dijo Dios, dijo, singular. Elohim, plural. ¿Sí? Hagamos, plural. Al hombre, a nuestra, plural. Imagen y semejanza. Entonces estamos hablando aquí de un solo Dios en diferentes personas, plural. ¿Sí? Ok. Números 6, 24 y 26. ¿Quiénes son esas tres personas? ¿O quiénes son esas personas en la divinidad? ¿Cuántos hay? Vamos a la Biblia. Números capítulo 6, 24 al 26. Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué más dice? Ok, Jehová te bendiga y te guarde. En un hogar, en una familia, ¿quién es el que bendice? ¿Quién es el que guarda? ¿El que protege? ¿Quién es? En una familia donde hay papá, mamá, hijos, hijas.
¿Quién es el que guarda? ¿Quién es el protector de la casa? El hombre. El chucho de coco. ¿Quién es el protector de la casa? El hombre, el padre de familia, ¿sí? Entonces aquí tenemos Jehová te bendiga y te. ¿Quién es el que provee? ¿Quién es el proveedor del hogar? El varón, ¿sí? El padre de familia es el que provee. Jehová te bendiga y te proteja, te guarde. Es el padre. Y luego dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Sí? En la tercera persona dice, alce su rostro sobre ti. Sí. Ok. Tenga de ti misericordia. Pregunto, ¿a través de qué persona llegó la misericordia de nosotros? A través de la persona del Hijo. ¿Sí? Por su sangre, por su muerte, usted y yo tenemos misericordia. ¿Sí? Ahora, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Tenemos a las tres personas de la Trinidad. En cada uno en su diferente función, pero tenemos a las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Ok. Segundo de los Corintios 13:14, un versículo que no les gusta a los testigos de Jehová. 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión Del Espíritu Santo. Tres personas Amén. en la Trinidad. ¿Sí? Que los tres son un solo Dios. Amén. ¿Estamos? Muy bien. En resumen, el bautismo en agua es un acto simbólico que nos identifica con Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien. Entonces su significado gira en torno a las palabras muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Del creyente y de los muertos en Cristo también. Bueno, primero de Cristo, luego del creyente y de los muertos en Cristo también. Es un acto que cuenta la historia de nuestra salvación, basada en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Cuando nosotros nos bautizamos, estamos testificando, estamos declarando en qué se basa nuestra salvación. Jesús, vamos a la palabra en 1 Corintios 15, de 3 al 4. Del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, y cuando nosotros nos bautizamos estamos declarando cuál es la base de nuestra salvación. Jesús murió, luego fue sepultado. No, primero fue sepultado y luego resucitó. Muy bien. Ok. Pues es como simbólicamente, ¿no? El bautismo, es lo que estamos diciendo. Al sumergirnos, morir al pecado y luego Resucitar a una vida nueva. exactamente, sumergirnos muertos al pecado. Sí. Morir, sepultar y resucitar. Algo que hay veces los versículos es conforme a las Escrituras. No conforme al pensamiento, no conforme a alguien se le ocurrió o algo así, no, conforme a la. Sí, lo que estábamos diciendo ahorita es un mandamiento divino, por eso es un sacramento. Sí, porque no es algo que se le ocurrió al pastor, no es algo que se le ocurrió a los apóstoles, fue algo que viene del cielo. De hecho, cuando leemos el Evangelio de Juan, Juan dice, el que me mandó a bautizar. Ese me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo, ese es. Pues hubo un mandamiento divino, no es algo que se le ocurrió a Juan.
Ok, es un acto que testifica la esencia de nuestra salvación, nuestra propia muerte, sepultura y resurrección, lo que ya comentó la hermana Pati. ¿Sí? Yo lo estaba hablando acerca de Jesús como símbolo, pero ya la hermana Pati ya nos habló ahí de lo que representa para nosotros nuestra propia muerte, nuestra propia sepultura y nuestra propia resurrección. ¿Sí? Ok. Es un acto que ilumina la esperanza de nuestra salvación, la resurrección corporal de entre los muertos, la realidad que esperamos. ¿Sí? Resucitar de entre los muertos. Así es. Es un acto que nos hace aspirar a una vida limpia delante de Dios. Primera de Pedro 3:21. ¿Qué dice? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las impurezas. Ojo con eso, no quitando las impurezas de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pregunto, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Es primero el bautismo y luego la salvación? ¿O primero la salvación y luego el bautismo? La salvación y luego el bautismo. La salvación y luego... ¿Por qué Pedro dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? Si se supone que ya somos salvos. Pues es como una confirmación de lo que hemos creído. Prueba. Obediencia. Lo que está diciendo vamos por ese rumbo, vamos en esa línea. Ok. Es la aspiración de una buena conciencia. Yo aspiro a ser una mejor persona. Aspiro a agradar a Dios, por eso me bautizo, porque aspiro a tener un mayor compromiso con Dios, deseo tener un mayor compromiso con Dios, deseo una buena conciencia para con Dios, que mi conciencia no me acuse delante de Dios. ¿Sí? Es la aspiración, por eso dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ya fuimos salvados, pero una vez que nos bautizamos hay un mayor compromiso, aspiramos a ser mejores. Pero ¿qué dice entre paréntesis? No quitando las inmundicias. Por eso repito, que es primero la salvación o el bautismo, porque el bautismo no quita las impurezas. No. O sea, no es como decíamos la semana pasada, ¿no? Que muchos dicen, vamos a tomarle los cuernos, pues si que fuera becerro o venado. Algunos parecen becerro, aunque nacen pesando 800 kilos, pero no son becerros. No son. Tengo un sobrino que nació pesando, no me acuerdo si 5 kilos o 8 kilos. Ahora, como no es quitando las impurezas, por eso tenemos a un abogado. Exactamente. Pero en el bautismo está esa buena conciencia, esa aspiración de una buena conciencia. ¿Sí me explico? O sea, no somos limpios por el bautismo, somos limpios, por eso nos bautizamos. ¿Sí me explico? Somos salvos, por eso nos bautizamos. Ok, el bautismo en agua se define como la inmersión en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de una persona que ha nacido de nuevo y por lo tanto es hijo o hija de Dios y debe ser administrado por una autoridad escrituralmente idónea. Cuando le pregunten qué es el bautismo en agua, cuando a usted le pregunten qué es el bautismo, es la inmersión en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de una persona que ha nacido de nuevo y por lo tanto es hijo de Dios y debe ser administrado por una persona escrituralmente idónea llamada al ministerio por Dios. Amén. Citas bíblicas. Vamos, Mateo 28:19. Ya lo leímos, ¿verdad? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya dijimos la semana pasada que la palabra bautismos o bautismos significa zambullir, sumergir o ablución o lavamiento. Eso significa bautizar. Entonces la idea que nos da más correcta en cuanto a zambullir, ¿cuál es? Zambullirlo. O sea, no me cuenta de acá. Ok. De una persona que ha nacido de nuevo y por lo tanto es hijo o hija de Dios. Ya lo vimos, Hechos 8:30-37, Hechos 10:48. ¿Sí? Son citas que nos hablan, ya hablamos de Cornelio, ya hablamos del eunuco etíope, que nos hablan de una persona que ha nacido de nuevo y por lo tanto es hija de Dios y
no puede haber obstáculo. Fíjense, Pedro, cuando en el caso de Cornelio, y lo vimos la semana pasada, en el caso de Cornelio, Pedro, cuando da el informe a la iglesia, él dice: ¿quién era yo para impedir el agua si el Espíritu Santo lo bautizó igual que a nosotros? ¿Quién era yo que pudiera impedirles el agua? Entonces, ya son hijos de Dios. ¿Qué impide? ¿Sí me explico? Cuando Pedro le da el informe a la iglesia, y le pregunta: ¿qué andabas haciendo en la casa de Cornelio? Si es gentil. Y a Pedro les empieza a testificar cómo estuvo, que fueron por él, que él tuvo esa visión, etcétera, etcétera. Y dice: ¿quién era yo que pudiera impedir el agua si el Espíritu Santo les dio el mismo don que a nosotros? Fueron bautizados igual que nosotros. O sea, eran hijos de Dios. ¿Sí? Eran hijos de Dios. Y debe ser administrado por una autoridad escrituralmente idónea. Lucas 1:15. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, si se será. Lucas 1:15. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ok. Debe ser administrado por una autoridad escrituralmente idónea. Juan 1:6 y 33. 1:6 de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces estamos hablando aquí de un hombre escrituralmente idóneo y enviado por Dios. Ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien, dice: y yo no le conocía, pero el que me envió ¿a qué? A bautizar. Con agua. Pero el que me envió a bautizar con agua tiene que ser una persona escrituralmente idónea y llamada al ministerio. Amén. ¿Sí? Enviada por Dios al ministerio. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos, respecto al bautismo en agua? Entonces, ¿cuándo lo conocía personalmente? A Jesús no. O sea, probablemente sí lo conociera personalmente en cuanto a que era su primo. O sea, eran familiares cercanos. ¿Sí? Pero muy probablemente Juan a lo que se refiere es a que no supiera que él era el Mesías hasta el momento en el que le fue revelado. ¿Sí me explico? Porque decir: no, pues no, Juan ni lo conocía desde niño, pues no, o sea, eran familiares, tenían 6 meses de diferencia en la edad. O sea, era muy difícil que no hubiera interacción entre ellos. María estuvo con Elizabeth. O sea, era muy difícil que no hubiera interacción entre ellos. ¿Sí me explico? Aquí más bien lo que yo entiendo, y repito, lo que yo entiendo, mi interpretación del texto, yo, Martín Santana, o sea, porque de repente va... Pero yo creo que sí había interacción entre ellos, aunque probablemente Juan no sabía quién era el Mesías hasta que se le reveló: sobre quien veas. A lo mejor Juan puede decir: ¿será este? ¿Será fulano? ¿Será sultano? ¿Será menor de la sandía? Me imagino que estaba esperando el momento, ¿no? Juan. Probablemente estaba la expectativa de ver, a ver sobre quién viene el bautismo. Me recuerdo mucho a Samuel, por ejemplo. A lo mejor este es sin duda alguna, dijo él cuando ve al primero de los hijos de Eli: este es el delante de Jehová está surgido. Tranquilo, este no es. Porque veía Y lo tiene igual alto y como que Dios se había escogido hasta adelante. Ajá. Sí. No, espérate, este no es. Entonces, probablemente así estaba Juan, ¿no? ¿Será este otro? ¿Será que yo iba a bautizar? Hasta que le fue revelado por medio de aquella visión del Espíritu Santo descendiendo como paloma. Ahora, note que la señal que Dios le da a Juan es el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, que venía el Espíritu Santo sobre Jesús como paloma. La voz no, la voz fue extra.
¿Sí? Y porque dice, el que me envió a bautizar con agua, ese me dijo, sobre quien me ha de descender el Espíritu Santo como paloma y que permanece en él. Y hasta ahí. Ya la voz fue algo extra, ¿no? Fue la confirmación. Muy bien, entonces, preguntas, hermanos, hasta aquí. ¿Me entendieron todos? ¿Se quedaron de 6? Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para comenzar nuestro culto. Eterno Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias porque sigues hablando en nuestras vidas y seguimos siendo edificados, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das. Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestra reunión esta tarde. Ministranos a través de la alabanza, ministranos, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre. ¿Cómo necesitamos tu presencia en este lugar? Ven a llenarlo todo, Señor. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, este templo, Señor. Ven a saturarlo todo con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para el culto y vamos a continuar con el programa. Me parece que va a haber una participación de los niños. Y traigo el mensaje un poquito larguito. De perdida no quiero ver, pero sí anda mal. No, a mí no. Pues me bajó la computadora ahorita. Dios bendiga.